Hola, ¿cómo están? Bueno, les hago este video para poder aclarar un poco de qué se trata el texto Pensar la educación, dilemas del presente y conceptos disponibles de Sandra Carli, que ya tiene unos cuantos años, les diría que tiene, y bueno, 20 años, ¿no? Casi 19 años. Ah, es muy loco porque es muy viejo y sin embargo es muy vigente y apela a que podamos tener una comprensión de lo social crítica y aguda, que es lo que espero y sé que así será de parte de ustedes. El texto dice, ¿recuerdan ustedes el texto primero, el primero que estudiamos, que fue el de Huergo? Sobre las tres narraciones o los tres discursos fundantes del campo comunicación y educación. Bueno, ese texto está como una referencia de este. Cuando Sandra Carli en su introducción escribe la educación pasó a pensarse en los años 70 como comunicación. ¿Recuerdan la narración o discurso desarrollista? Bueno, ese es el que instituye el campo comunicación-educación, los dos juntos. Pero por supuesto, en ese contexto, y fíjense todo lo que duró, porque ese contexto podríamos hablar que duró hasta principios del siglo XXI, anudaba a los medios de comunicación básicamente, o planteaba a los medios de comunicación masiva, fundamentalmente a la televisión, como el problema o el tema que debíamos problematizar, de qué manera influía la televisión en la formación de los estudiantes, de los y las estudiantes. Bueno, hoy, ¿quién mira tele? Hoy la televisión prácticamente como tal está en desuso, ¿no? Sino que la comunicación en los medios ya no pasa por los más mediáticos, sino por los transmediáticos y el streaming. Eso ha cambiado por completo la relación productor-consumidor de comunicación o de productos comunicativos, de tal manera que hoy ya no hablamos ni siquiera de consumidores, sino de prosumidores. Así que bueno, el contexto es completamente otro. Y ante ese contexto que para el 2004 estaba recién gestándose, Sandra Carli plantea un diagnóstico. Pensar a la educación desde procesos educativos complejos, es decir, ya no desde una cuestión lineal, sino de una trama de interrelaciones, algo que ya no nos sorprende pensar en redes, ¿no? Hasta inclusive en deslocalizaciones, es decir, ya los vínculos no necesariamente están establecidos desde lo local, desde nuestros lugares, sino relacionados en tiempo y espacio real con diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. Y eso que hoy ya quizás nos parece algo natural, nos implicó un aprendizaje que para quienes nacieron en este contexto ya lo aprendieron de chiquititos, pero quienes no lo hicimos, bueno, nos cuesta mucho porque tenemos un pie en cada mundo, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI, con todos los dilemas que eso plantea. Bueno, algunos temas que dice Sandra Carli son muy vigentes, como el caso de la cuestión de la globalización económica, que básicamente es económica, pero también la globalización es cultural y dice tecnológica, pero que en nuestro marco como un país periférico se le agrega a la globalización el ajuste económico y el deterioro social. ¿Les suena esto, ajuste económico y deterioro social, en particular después de las PASO? ¿Y qué respuesta están dando quienes dentro de poco están compitiendo por la presidencia, ¿no? Con un modelo de país? ¿Qué respuesta nos están dando? ¿Les suena, por ejemplo, vouchers educativos? ¿Les suena el hecho de que el ajuste que vino digamos, fue exigido por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno actual solamente en algún punto cumplió con obligaciones
y que hoy ese mismo candidato está proponiendo algo completamente distinto, que es decir, una recuperación económica. Pero, digamos, todos los candidatos coinciden en este diagnóstico. Ajuste, globalización, ajuste económico y sin duda deterioro social. Un panorama bastante oscuro tenemos por delante. Y bueno, ¿qué pasa con la educación? La educación está al margen. La educación es parte y está fuertemente implicada y deteriorada inclusive, cada uno con sus ideologías, por supuesto, planteando un impacto en particular en la educación pública, ¿no? Que está quienes deciden que la educación pública se transforme por completo, otros que sostienen la educación pública, pero básicamente todos coinciden en que la educación pública está en profunda crisis. Hay algún tipo, digamos, no hay algún tipo, sino que hay diferentes tipos de salidas o alternativas que esta autora propone ante un contexto que ella plantea de inestabilidad e incertidumbre. Les recuerdo, año 2004, inestabilidad e incertidumbre de los procesos educativos ante la destrucción de los horizontes de empleo, del modelo de una sociedad integrada y del aumento de la polarización social, es decir, cada vez más fragmentada, una sociedad cada vez más desigual y con mayor desempleo. O, en otras palabras, una, como se escucha por ahí, sobre todo en los medios y en los noticieros, una fábrica de pobres. ¿Qué pasa con la escuela en este contexto de profunda, notoria y terrible, me hago cargo de ese adjetivo, segmentación y desigualdad social? Por supuesto, la escuela, con su modelo moderno, que ya lo hemos visto de dónde sale a partir de Paula Sibilia, ya no puede dar respuesta a esta complejidad, porque está pensada para otro modelo de sociedad. Ustedes tendrán que recuperar el texto de Sibilia para poder estar más empapadas de lo que estoy hablando, ¿no? Supongo que ya lo entienden, pero de todas maneras, si no, retomen de vuelta el texto. Entonces, ¿qué es lo que dice o continúa diciendo Carli? Que en este contexto hay una crisis de autoridad, una crisis en el objetivo de transmisión cultural de la escuela, porque ya lo que transmite o que tenía previsto transmitir ya no nos sirve, y por supuesto hay un descentramiento, o digamos, para decirlo más fácil, una salida de la escuela del centro de el rol de la educación. Hoy aprendemos en todos lados, aprendemos, miren cómo estamos aprendiendo, con un video que les dejo acá en el celu, aprendemos con tutoriales en YouTube, aprendemos jugando, aprendemos en todos lados. Entonces la escuela ya no tiene el monopolio, la centralidad de la educación. Y eso también es una crisis. No solamente, hasta aprendemos solos, ¿no? El hecho de ser, fíjense en los nuevos perfiles educativos, no educativos, laborales. ¿Qué sos? Influencer. ¿Dónde estudiaste ser influencer? Y viven de influencer. Entonces, a ver, la escuela está replanteándose profundamente su rol. ¿Qué es lo que está diciendo Carli ante todos estos dilemas? Recuperar que la educación significa mucho más que una sola cosa, ¿no? Por eso dice recuperar la polisemia de la palabra educación. O sea, ¿qué significa la educación? ¿Y qué significa la educación en el siglo XXI? La educación es lo mismo que escolarización. Y si hablamos de escolarización, ¿qué escolarización planteamos en el siglo XXI? Son preguntas que yo le hago para que ustedes relean este texto. Ella va a retomar la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación, la segunda como una perspectiva que viene ya no desde una mirada totalizadora como tenía la palabra pedagogía, sino de un contexto de las ciencias sociales, donde, por ejemplo, la antropología, la sociología, la geografía, la historia, la economía y psicología, ¿por qué no?,
economía, no sé si les dije, intervienen para dar respuestas al complejo fenómeno de lo social, donde la escuela como una organización y una institución en términos de haber instituido y el lugar, haber tenido institucionalizado a lo largo del tiempo el lugar de enseñar, bueno, ver qué lugar ocupa hoy. Y para encontrar esa respuesta necesitamos dialogar, y yo esto no lo dice la autora, pero se lo sumo, ¿no? No solamente con todas las disciplinas o las ciencias sociales, sino también, por supuesto, con los pares y con los miembros de la sociedad, no importa qué disciplina tengan, ¿no? Con los vecinos, con las vecinas, quienes formamos parte de la educación, ¿no? ¿Y cuáles son los conceptos para pensar la educación? Para finalizar, como les decía, el concepto de transmisión cultural, si realmente qué transmitimos hoy desde la escuela, un mundo que ya prácticamente no existe, entonces, ¿qué nos queda, no? No existe, pero está. Entonces, ¿existe o no? O sea, tenemos que transmitir un sistema de conocimientos que no siempre están actualizados a las transformaciones sociales cada vez más veloces, ¿no? Entonces, ¿qué transmitimos? La transmisión cultural es uno de los temas. La sociabilidad, dice Carli, o sea, las nuevas formas de vincularnos, ¿no? En estas nuevas formas de vincularnos, ¿no? Con el debilitamiento de la familia burguesa, las nuevas, no sé si son tan nuevas, pero visibles e institucionalizadas, afortunadamente, otras formas familiares y de vincularnos, bueno, ¿qué hacemos con ello en la escuela? ¿Cómo la escuela interpreta eso, no? Yo no sé si estamos capacitados, pero no importa si no lo estamos. Lo importante es que tengamos la responsabilidad de, cuando asumimos la palabra, capacitarnos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, ¿y qué más? Déjenme ver. Y la idea de reconocimiento, otra de las palabras. ¿En qué nos reconocemos y en quiénes nos reconocemos? ¿Y qué hace la escuela como este espacio integrador para propiciar el reconocimiento social? Menudos compromisos nos quedan por delante, espero haber sido clara, y el resto, había un viejo programa de televisión que decía, creo que era Las Manos Mágicas, el resto depende de usted. Así que, bueno, espero que comprendan el texto. Les mando un beso grande.